Saludar al licenciado Aníbal Gutiérrez, del Gabinete de Estudios Políticos, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas. Gracias por acompañarnos, gracias, Aníbal. Gustavo, muchas gracias. Bueno, la idea era dejar pasar la jornada de ayer, que abocamos más que nada al Día Internacional de los Derechos Humanos, y ahora sí un poco analizar lo que sí se puede, ¿no? En el tiempo acotado que tenemos, lo que ha sido este primer año de gestión cumplido ayer del gobierno de Javier Milei y también el de Marcelo Rego, ¿no? Y desde, digamos, dejando un poquito de lado las imparcialidades, subjetividades y otras dades, desde la ciencia, si es que se puede, ¿no? La ciencia política, económica, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿Cómo se aborda una evaluación de gestión de un intendente, de un gobernador, de un presidente? ¿Cuáles son los índices, los números? ¿A dónde tenemos que mirar para saber más o menos, ponerle una nota? ¿Qué sé yo? Si está bien, está mal, está regular. Bueno, las gestiones de los gobiernos se miden por gobernabilidad. Es el conjunto de equilibrios virtuosos que tiene una sociedad, que se evalúan aspectos políticos, económicos, institucionales, sociales. Si evaluamos los aspectos políticos, económicos, sociales del presidente Milei, objetivamente debemos darle una calificación negativa. Más allá de que se esté hoy planteando en los medios que esta inflación del 2,4% marca una caída de los procesos inflacionarios graves en la historia argentina. Sobre esto hay que hablar. ¿Cómo sacan ese índice? ¿Cómo se sacan? ¿Ha cambiado el método del INDEC? ¿Por qué la gente no siente o no lo ve? Y como decía recién Laura Vera de Amas de Casa, Laura Vera tiene una percepción objetiva. La señora que va al mercado tiene una percepción objetiva de lo que está pasando. El índice inflacionario, el gobierno lo saca como lo sacó Alberto Fernández. El índice de precios al consumidor toman como dato la encuesta permanente de hogares del periodo 2004-2005, que lo reactualizan por procesos inflacionarios para tomar los índices inflacionarios del periodo 23-24. Van tomando rangos, por ejemplo, podemos tomar un año, podemos medir el índice inflacionario o el de pobreza o el de indigencia del último semestre del 23 al primer semestre del 24. Podemos tomar por tercio, puedo tomar los últimos 3 meses, el cuarto trimestre del 23 y el primer trimestre del 24. Puedo tomar los últimos meses, por ejemplo, puedo tomar junio, julio, agosto para medir los procesos inflacionarios. Todas esas medidas que tome el índice de precio del consumidor se basa en la encuesta permanente de hogares. ¿Cuál es el problema de la encuesta permanente de hogares? ¿Cuáles son los componentes de la canasta que toma la encuesta para medir? Que mide el INDEC. Mide los alimentos, deja fuera de la canasta las tarifas por servicio, la nafta, las escuelas. Si tuviéramos... ¿Alquileres están? Alquileres están dentro. Si tuviéramos que aplicar un nuevo índice que tiene el INDEC, de una encuesta permanente de hogares, 2017-2018, y que le costó el cargo a la científica que tenía el INDEC, porque ella insistía en este dato. Si tomamos ese dato de la encuesta permanente de hogares 17-18, incorpora naftas, tarifas, donde, claro, incorpora comunicaciones, transporte, gas, electricidad. Si hubiera que aplicarlo al índice del INDEC del 2, ¿hoy cuánto da? 2,4. 2,7 dio el mes pasado. Sí. Si le aplico yo ese índice del 17-18 de la encuesta permanente, hay que agregarle al 2,4 de hoy o al 2,7
8,1% más. Esta es la percepción que tiene la señora, claro, y la que tenemos nosotros. Esta señora paga teléfono, paga escuelas, paga gas y paga electricidad. No lo toman. Es un engaño, claro, un absoluto engaño. Quiere decir entonces que habría que decirle a nuestros televidentes que le pongan y le agreguen un 8,1% más. Está bien, se entiende. Estamos en un dato que estaría sobre el 11,5, 12% de inflación. Claro, ahí se entiende. Volviendo al tema, Milei, me decías, el balance en general. El balance político, desde la perspectiva política, vos comprenderás. Más allá de los festejos. Sí, los festejos están en torno. El dólar está planchado. Está en torno del riesgo país, que tiene una calificación baja, esta inflación, que la toman como en 2,4 hoy, y además un dólar planchado, forzosamente planchado, claramente y peligrosamente planchado, que sí funciona a la hora, digamos, de la aceleración de los precios. Ha habido un proceso de aceleración de precios, claramente, desde de la inflación del 26,7%. El 20,5%, el 13,2% de febrero, el 4% de inflación desde mayo a agosto, que se baja en septiembre al 3,7%, luego tenemos 2,4% y hoy tenemos 2,7%, 2,4%. Ese proceso inflacionario de bajada, digamos, desde agosto, prácticamente septiembre y hoy, se debe a un dato claro. El proceso, digamos, de devaluación tremenda de 118%, generó un deterioro en los ingresos llamativo, digamos, claramente esperable. Sumado a eso, el proceso inflacionario que desencadenó generó un impacto sobre los consumos peligroso, muy peligroso en algunos sectores, digamos, pauperizados, como los indigentes o los pobres. Se incorporan indigentes de los viejos pobres estructurales de hace 5 meses, casi un 11% se incorporan como indigentes. ¿Qué funcionó para la desaceleración de los precios? Que no hay consumo y no hay dinero. Es decir, el techo que le ponen, pero sumado a esto, la gravedad del gobierno de regular los precios, se retira el Estado de cualquier tipo de control de precios, de la ley de góndola la terminan definitivamente, en el proceso de regulación del DNI 70 de diciembre, sí, genera un proceso de regulación sobre las actividades económicas que afectan combustibles, alimentos, remedios, gravísimo, alquileres, de una manera muy grave. Todo esto genera de alguna manera en el proceso de evolución del precio un techo que se lo impone. El deterioro y la licuación del salario como consecuencia de ese proceso del 118 inflacionario y ninguna recomposición importante de ingresos los primeros meses, me refiero a diciembre, enero y febrero, y por otro lado la caída terminal del consumo, que ha sido gravísimo. Bueno, eso le fija un techo. Ese techo nos siguen aumentando los precios, es el índice que toman ahora. Insiste en que el salario real se ha recuperado, que está por encima de la inflación, que las jubilaciones están por encima de la inflación y que se han recuperado. Es una gran mentira. Función de, lo comparan en dólares. Querido Gustavo, ahora, primero, con respecto a las jubilaciones, que me estás incorporando el tema de jubilación, deroga la vieja fórmula que tomaba salarios más recaudaciones. Simplemente va tomando en la nueva decreto que recomposición salarial, sí que pase por el Congreso, que toma los meses, las inflaciones, 2 meses antes de la medición. Por ejemplo, si él tomaba, como tomó el mes de abril, los 2 meses anteriores de abril tenía que tomar la inflación de febrero, que era del 13,2%. La toma y da una recomposición de un 12% por el deterioro que tuvieron las jubilaciones del 20,2% de enero. Claro, quiere decir que ahí está perdiendo el jubilado un 15-16%. Y lo que perdió el jubilado con la inflación de enero fue que no se recuperó nunca jamás. Nunca jamás. A tal punto que si tenemos que medir los niveles salariales, el salario
Es decir, además de la desocupación que generó todo este modelo, Sí, 268.000 medidos por, digamos, por y cierres de pymes y pymes, una industria ahí que le abre el proceso de la importación y que descentralización no se sabe qué va a absoluto, pasar. un proceso de descentralización absoluto, Sí. un desguace, digamos, del aparato productivo y Claro. del aparato científico, tecnológico del país, afectando centrales nucleares. Claro. Se están comiendo esta central que es absolutamente producto ¿Lo escuchaste nacional. en el discurso de ayer que habló de que está planeando, que Es está una proyectando mentira. un plan nuclear cuando en Han Argentina ha sido desaparecido. pionera a nivel mundial en energía nuclear? Y creo que fue el propio Milei el que ha frenado el programa de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Por supuesto, la principal que se estaba construyendo, que la desfinanció, veo en el diario antes de ayer que han desaparecido los planos de ese proyecto, porque hay una orden de Estados Unidos, Claro. una imposición de Estados Unidos Claro. de que Argentina no compita en materia nuclear. Es la historia, ya lo hicieron con el Cóndor 1, que desmantelaron todo el... Esto está claro. Pero además todas las empresas que ha incorporado en el decreto de necesidad de urgencia 70 y en la ley bases de financiamiento de empresas del Estado, es gravísimo. Y la intervención que ha hecho sobre el sistema, digamos, nuclear argentino en materia energética, desfinanciando o privatizando. ¿Qué va a pasar con Embalse Atucha 1 y Atucha 2? Ya ha mandado a privatizar el núcleo energético argentino, que es el que comanda gran parte de estas represas de producción de energía. Aníbal, pero ¿cómo explicás este apoyo que sigue teniendo en la mayoría de las encuestas Javier Milei? Que bajó un poquito, creo que en agosto, septiembre, que se recuperó en octubre, noviembre, sí. Y ahora está por encima otra vez del 50% sí. de Él tenía positiva. Una imagen positiva del 61% en diciembre del 23. Sí. Se cayó 14 puntos, todas las encuestas le dieron, que lo midieron en julio o agosto, cayó 14 puntos. Sí. Unas 14, otras 13, pero estaba en ese rango de pérdida de imagen positiva. Con esta mentira de la recomposición o de frenar la inflación, más un dólar planchado, que está de una manera forzada, sí. ¿Qué va a pasar cuando no se pueda sostener esta presión del Banco Central para 2% apenas inflacionario que no se da cuenta la gente mensual? Cuando eso se escape, bueno, veremos a dónde se va a ir el dólar. Ahora, ¿qué pasa con la gente? Bueno, evidentemente hay un proceso histórico de la derecha que se viene dando hace 20, 25 años y que facilitó las redes sociales, la comunicación, digamos, de celulares y las redes sociales y el control sobre las big data para generar un proceso de comunicación y socialización en contra de los procesos nacionales y populares, demonizando a los dirigentes, opositores, corruptos, la casta. Con la casta y la demonización del Estado y de Cristina Kirchner se reposicionó efectivamente en el electorado. Claro. Ese 61% que se cayó y lo ha recuperado un eso es lo que dijo hoy Cristina Fernández hace un rato en el discurso, la denostación que hicieron los medios de la política. Es muy grave. Es muy grave que una sociedad se haya visto impactada por este deterioro de la política. Es decir, por supuesto, su proyecto político, yo alguna vez lo hablé contigo, y hoy están los indicadores que me dan absolutamente la razón, para no decir frase hueca, como dice Milei, y algunas cosas que se afirman desde el conductor de San Juan, de una especie de reconstrucción al estilo de Gioja de San Juan, ya lo vamos a hablar luego. Todo lo que dice Milei no es veraz, no se afirma en datos precisos, ni económicos, ni sociales, no tiene veracidad. Esa forma de denostar la política tiene un retroceso peligroso, muy peligroso. La política como un proyecto de acción humana, social y proyectiva es constructiva. La República tiene que tener un sentido, digamos, de participación genuina de los poderes del Estado, con representaciones genuinas y válidas. ¿Contribuyeron los partidos políticos a quebrar el principio de la representación? Sí, claramente que sí. La gente no cree en los partidos políticos. Claro. Ahora, pero el retroceso más grave que hace él es arrinconar a la política a una forma de no política. Porque mientras la política la planteamos como acción proyectiva, social y humana, él la plantea como un sentido social,
y homicida. Los oncológicos a los enfermos terminales, pegarle a los viejos jubilados, deprimirle su jubilación. Crueldad, deshumanización. Deshumanización total. El 16% de indigencia en el país hoy. Sí. 52% de pobreza inhibe de cualquier comentario en favor de este presidente. Claro. Algunos medios Esos internacionales... índices son del INDEC de él, ¿eh? Sí. Son del INDEC de él. Son del INDEC. Algunos medios internacionales titulaban el año de Milei como diciendo Milei festeja con una 25 pobreza de millones de pobres. Claro, más del 50%. 9 millones de indigentes. 5 millones de pobres nuevos. millones de pobres nuevos. 8 indigentes, 7 millones. Claro, eso te exime de cualquier comentario. Entonces, cuando yo planteaba este sentido regresivo de la política a esos niveles, es muy preocupante, muy preocupante. Y lo preocupante es que tiene un electorado todavía del 50% que tiene expectativas favorables que hay que darle tiempo. Si ellos miran la ley base o miran el decreto 70 de necesidad y urgencia o miran el de financiamiento de las universidades, ¿tiempo a qué? Gran parte de esos decretos no son de regulación, son de regulación del Estado para favorecer a corporaciones, Eunacquiam, Paolo Roca, Max, los más poderosos, el poder económico concentrado en la energía, que intervienen en los medios de comunicación, en los medios satelitales. Está desarmando el ARSAT. Sí. Y eso tiene un nombre, va a poner con el dedo. Entonces la gente, ¿tiempo a qué? A que siga desfinanciando. Cuando él plantea el gran aumento salarial, querido Gustavo, no hay manera de producir en un desorden económico como el que tiene Argentina, con monopolios que son salvajes e indignos, de dar aumentos salariales si no existe un control de precios. El primer aumento salarial significativo se van a volcar a los precios y no va a haber controles de precios. Si da un 10%, la gente no lo va a advertir, porque automáticamente van a aumentar los precios. Por lo tanto, si no aparecen nuevos controles, no hay manera de reactivación económica. Con una depreciación como hubo, el desguace que hace del Estado, la falta de envío de los recursos genuinos para las obras públicas de universidades y del Estado, decía, ha alquilado, digamos, la posibilidad de incorporaciones de mano de obra y de reactivaciones económicas. Esto de que va a haber una reactivación económica posible en el Estado con el RIGI, cuidado. Sí. Va a generar paralelamente una competencia con la industria local y eso es peligroso. Claro. Vamos a escuchar, si querés, un pedacito del discurso de Cristina Fernández de Kirchner. Hace un ratito asumió como nueva presidenta. Estaba previsto la semana pasada, creo que el martes de la semana pasada. Finalmente ocurrió hoy. Estuvieron presentes ahí, como decía Uñac, Gioja, en una de las primeras filas. Y bueno, gran parte de la dirigencia nacional del peronismo. Habló de Milei, habló de su discurso, habló del modelo. No hay modelo productivo, dice Cristina. Claramente acá no hay un modelo productivo. Esto ya lo conocemos, no es nada nuevo. Esto que dicen que es un fenómeno nuevo, lo de Milei, ya lo hemos vivido antes varias veces y siempre fracasado. Vamos a escuchar entonces un fragmento de un discurso, del último discurso, terminé un rato nada más. Está sucediendo en la Argentina. Fernández. No hay modelo productivo en la Argentina. Y además ayer, en ese discurso por momentos desconectado de la realidad, repetitivo, e inclusive con desconocimiento de cosas como que decía que iba a mandar proyectos que ya estaban en la legislatura y se están tratando, quedó consagrado que este gobierno no tiene modelo productivo, tiene un modelo de valorización financiera. Carry trade, que es simple y sencillo, en lugar de poner la plata en invertir en producción, la pongo entre los dólares, los convierto en pesos, voy al banco, me dan una tasa, es más alta que la devaluación, porque además tengo la tablita que el gobierno dice cómo se devalúa todos los meses, con lo cual tengo una rentabilidad asegurada por el propio... Esto es lo que está pasando. Una rentabilidad en dólares del 50% en este gobierno. ¿Quién va a invertir en una fábrica, en un comercio, en cualquier cosa que dé trabajo, si tengo un sistema que me permite ganar en dólares el 50%? Este es el gobierno hoy de Javier Milei. Que la cuenten como quieran. Pero es esto.
y extractivista, consagrado por el RIE, del cual vamos a hablar no quiero ser tan extensa, quiero dar el cuadro de situación de lo que estamos viviendo. Ayer lo escuchaba al presidente hablar, por ejemplo, de los salarios en dólares, ¿no? De lo que gana hoy un trabajador, un jubilado. Se olvida de cuánto está la canasta básica en dólares, porque cuando uno gana y da un equivalente en dólares, tiene que saber cuál es la paridad de poder adquisitivo de esos dólares. A ver, para ser más claritos, 100 dólares en la Argentina, ¿compro las mismas cosas que compro con 100 dólares en Chile, en Paraguay o en Estados Unidos? Está visto que no, porque todos los argentinos que tienen dólares van a comprar cosas a Paraguay, Chile y Estados Unidos, o si no lo mandan, pedir por Amazon para que se lo manden. Clarito, clarito. ¿Que esto trae consecuencias? Sí, claro. Macroeconómicas y socioeconómicas y políticas también. Y políticas. Estos modelos nunca son neutros para la política. ¿Cuáles son las macro? Bueno, a partir de julio hay un déficit en la cuenta corriente de los argentinos, en la cuenta corriente del Estado argentino. Porque el superávit comercial que tenemos no alcanza para cubrir el déficit en los servicios, turismo, y menos aún para el pago de los intereses de la deuda, que están a un promedio de 1.000 millones más o menos por mes. Y un endeudamiento fenomenal. Hoy me hizo acordar antes de venir acá que no me olvidara del endeudamiento. En este año tenemos un endeudamiento de casi 100.000 millones de dólares más. Pero hay una diferencia, José, en esto. El endeudamiento es muy grande en pesos, pero, porque hay que decir todo para no confundirnos. En dólares ha habido una reducción, pero no es una reducción de 10.000 millones de dólares en moneda dura. No es una reducción virtuosa, es una reducción forzosa. ¿Por qué? Porque como no tienen los dólares, porque no tenemos acceso a los mercados internacionales, por eso, pese al superávit comercial de todo el primer semestre, que fue muy bueno, basado en pisar las importaciones, por eso, en base al ingreso formidable, el blanqueo fue un éxito. Yo creo que tenemos que decir las cosas y referenciarnos exactamente, porque para ser creíbles hay que describir cómo son las cosas. El blanqueo fue exitoso, mucho más exitoso que el de Macri. En 48 días ingresaron a cuentas bancarias 15.000 millones de dólares. En 48 días de blanqueo de Macri habían ingresado apenas 1.100 millones de dólares. En total se blanquearon 23.300 millones de dólares. Fue la segunda burbuja financiera. La primera fue sentarse en las importaciones, los bopriales, y entonces tener un superávit muy robusto, que fue lo que permite, además, porque fíjense qué curioso, entran dólares pero siempre estamos en reservas negativas. Este es un problema de la macroeconomía que produce esto, además de la modificación de los precios relativos, ¿no? Que produce, en todos los ciclos de valorización financiera hay una modificación de los precios relativos. Hoy dieron el índice de inflación, 2.4, si mal no recuerdo. Hace ya varios meses que se ve muy claramente que los bienes transables, fundamentalmente alimentos, bebidas, van a la baja por abajo del precio, y todo, tarifas, luz, gas, transporte, prepagas, va por arriba. Porque este es el desacomodamiento que produce el tener pisado el tipo de cambio. Y acá se produce y se descubre la primera gran falacia de los libertarios y del anarcocapitalismo y del señor Milei. Sostuvo y se cansó de decir que el problema era la emisión monetaria y el déficit financiado con esa emisión monetaria. Sin embargo, ahí está parte entonces del discurso que ha sido de Cristina Fernández en la asunción como presidenta del PJ Nacional, planteando un cuadro de situación como este, pero bueno, después un poco paró la pelota y dice, y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como partido político? Y enumeró creo que 5 cosas. Organizar, dijo, planificar, informar, capacitar y divulgar, ¿no? Capacitación y comunicación como dos ejes importantes de lo que va a hacer, y habló de un proyecto que va a tener para marzo, que iba a presentar para marzo.
en esto. No sé, como más o menos coincide con lo que vos has Con estado esto, anunciando. Exactamente. plenamente, absolutamente. Lo único que quisiera agregar es respecto al superávit fiscal de 10,1 billones de pesos. No están pagando los intereses de los bonos emitidos por el Tesoro, que son de un poco más, 10,4 billones. Superávit sería mentiroso si pagaran, los vuelven a recapitalizar. Más deuda contraída por el Estado. No están pagando nada de los bonos. No me estoy refiriendo a los dólares que habló la expresidenta. Respecto a la capacitación, bueno, ese es el gran problema. Pero es cierto, no se anima. Que dijo no se anima. También militantes, quiero ver menos militantes electorales y más militantes políticos. Bueno, tienen que mejorar los dirigentes. Yo tengo un trabajo en el peronismo. Si seguimos convocando a los militantes en los procesos electorales y cerramos los partidos, las estructuras partidarias, para que no se debata las problemáticas que interesan a los propios partidos o eventualmente al gobierno, si se es gobierno, estamos mal. Transformamos a los militantes en parte de un modelo político prebendario, personalista y clientelar. Esto para mejorar hay que tener una restitución ética de los dirigentes, que nos lo dice la presidenta Bego, una restitución ética de dirigentes, advirtiendo, si no existe esta restitución ética, no vamos a recuperar la representación en el Estado, no vamos a recuperar la representación genuina en las estructuras partidarias, no vamos a tener legítimamente afianzado el apoyo de las militancias y de los electorados cuando tengamos comportamientos en las cámaras como este delincuente senador y otros más del propio peronismo que con dádivas de Milei, como los casos de Jaldo y como el caso de Catamarca y como muchos casos más, como el caso de Spínola, es decir, que dieron quórum para financiar a las universidades. Habló de Cuéllar, Cristina, en el discurso. Si dijo no que fue clave el voto de Cuéllar, tanto en comisión para apoyar la ley bases, como en el recinto, para poder empatar. Exactamente, pero no es casualidad que este señor haya casualidad que lo formado con parte $200.000 cruzando y ya había hecho 7 viajes, creo. Pero es el señor que manejaba la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, claro. Y Caputo lo quería para la bicameral, para controlar los fondos de la CIDE. Bueno, si no restituimos éticamente la política, y los que hacen política, y sigamos manejando, la gente no quiere saber nada. Por eso no quiere saber nada de la política. La señora expresidenta debe comprender, Cristina, que tenemos que hablar esto dentro del propio peronismo. No podemos esconder estas cosas. Son esenciales. Si no, no vamos a restituir la genuina participación de los propios militantes. Los militantes han sido rehenes de estos procesos que ella critica. Solamente tenemos militantes en los procesos electorales, solamente tenemos dirigentes presentes que convocan a la militancia un mes antes de los procesos electorales para que les trabajen para ello. Entonces esto está quebrado. Como esto vengo trabajando hace mucho en el peronismo, yo no soy, por supuesto, fiable en el peronismo, porque además pido en los debates y en las escuelas abiertas de debate sobre las cuestiones públicas, no hay que ir a recitar más la vieja ortodoxia del peronismo. No sirve para nada. Queremos sujetos reflexivos, evidentemente, en el peronismo, pero hay que estar dispuestos a abrir las estructuras partidarias democráticamente. Y hay que generar, Gustavo, un proceso democrático legítimo dentro del propio partido. Si esto no existe, seguiremos señalando con el dedo a los representantes a los consejos, los representantes a la Cámara, los representantes al Congreso Nacional. Si seguimos funcionando con el dedo, el militante no se siente genuinamente representado. No surge el representante en los congresos y en la legislatura del seno del propio partido. Se quiebra el principio de representación. Si queremos recuperar la política en un sentido integral, hay que trabajar integralmente en los problemas que la política incluye en los procesos electorales y en la sociedad. El advenimiento de Milei es parte de este proceso, digamos, de vaciamiento y de la corrupción de la política. Es parte. Sí, sin duda. Aníbal, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos.